Bien, El presidente. bien, en nombre de Dios y de la patria abrimos la sesión de la Comisión de Vivienda de este día, 1 de septiembre, iniciando además el mes de las fiestas patrias, el mes de nuestra chilenía. Así que un saludo muy cariñoso a todos. Y antes de nada, saludar también a todos nuestros invitados, particularmente a todo el equipo de funcionarios del Servicio Nacional de Geología, de Sennagiomín. Y antes de empezar, secretario, ¿tenemos alguna cuenta? Sí, señor presidente. Se ha recibido un correo electrónico del jefe de gabinete del director nacional de la ONEMI con propuestas de modificación de redacción de algunas normas del proyecto en tabla, a efecto de que se consideren al momento de formular las indicaciones que se van a presentar en su oportunidad, antecedentes que ya se enviaron a los emails de los señores senadores. Eh, Eso en relación con la cuenta, señor presidente. Algunos aspectos a recordar. Este viernes 4 se va a realizar el conversatorio, el último, desde las 9:30 a las 11:30, con el tema Vivienda Social en Chile, posibles soluciones. Van a estar exponiendo don Luis Eduardo Brecciani, que es director de la Escuela de Arquitectura de la Católica de Chile, Universidad Católica de Chile, expresidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, don Ramón Santelices, que es especialista en sistemas de financiamiento de viviendas sociales, y el presidente de la Cámara Chilena de Construcción, don Antonio Errázuriz, junto a don Patricio Donoso, que es el expresidente. Eso, señor presidente, en cuanto a los aspectos iniciales. Bien, perfecto. Muchas gracias, don Jorge. Y por cierto, dejamos invitados a todas las personas que quieran conectarse con ese tercer conversatorio. Eh, Quedan todos, evidentemente, absolutamente y cordialmente invitados. Bien, aprovechamos de saludar el día de hoy a nuestros invitados especiales el día de hoy. Tenemos al director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, don Alfonso Domeico, al subdirector de Geología, al señor Alejandro Cecchoni, al señor jefe de la Unidad de Peligros Geológicos y Ordenamiento Territorial, el señor Alejandro Alfaro. Acompaña también el jefe de la Oficina de Emergencia, del señor Pedro Berrío, la jefa de gabinete del director nacional, la señora María Fernanda Blanco. Y el tema nace fundamentalmente a raíz del interés que manifiestan también toda la comisión y los senadores en relación a la situación que estamos tramitando un proyecto de ley sobre saneamiento y regularización de loteos. Y muchos de ellos se ubican en zonas o en lugares desde el punto de vista geográfico con algunas limitaciones. Bueno, por todos sabido, cada vez que tenemos grandes episodios de emergencia, las circunstancias de la afectación hacia la población, producto de instalaciones de conjunto o de lugares, ¿verdad?, donde las comunidades se instalan y que evidentemente están sujetos a riesgo. Ya tuvimos al director nacional de la ONEMI presentando sobre diversos temas en el ámbito de la protección civil y teníamos especial interés, Alfonso, de conocer la opinión también de Sennagiomín respecto a este particular, que nos parece también una información relevante. Por lo tanto, queremos dejar, primero que nada, agradecerle la disposición para participar de esta comisión y lo segundo también, dejarle todos los micrófonos y las pantallas para su presentación. Así que muchas gracias, muy bienvenido y aprovechamos también de saludar a todos los equipos de nuestros asesores desde la biblioteca y los asesores de cada uno de los parlamentarios que están aquí presentes. Así que muy bienvenido, Alfonso. Por su intermedio, muchas gracias, presidente. La idea nuestra en esta sesión es, de acuerdo a lo que conversamos con el secretario de la comisión, es poder primero exponer cuál es el rol que cumple Sennagiomín en materia de riesgo geológico. Yo le voy a pedir, por su intermedio, presidente, al subdirector de Geología, a don Alejandro Cecchoni, que nos haga una exposición para poder también dimensionar el trabajo que realiza Sennagiomín. Nos interesa esto, senador, porque yo lo digo un poco con sentido cómico, tal vez, digo, nos pusimos de moda como servicio. Estamos de moda porque tenemos un aumento considerable de solicitudes
por parte de tribunales de justicia, de las cortes superiores de justicia, de las municipalidades, de bomberos, de comunidades, de empresas, en que se confunden tal vez las funciones y nos confunden con funciones propias de vialidad, con actividades propias de la geomecánica más que de la geología, o con actividades de consultoras privadas propiamente tal. ¿Ah? Entonces, en ese sentido quería yo ponerles primero esta presentación y poder entender bien cuál es la dimensión de las funciones de Senagiomin, y de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestros presupuestos también, ¿no? Así que por su intermedio quería darle la palabra a don Alejandro Chichón. Buenos días a todos. Espero que se encuentren todos bien junto a su familia en esta etapa de pandemia y todo con teletrabajo. Así que, como decía nuestro director, preparamos una presentación más bien para mostrar lo que las competencias del Senagiomin en materia geológica y respecto a los peligros que se están conversando recién. Entonces, junto a Alejandro Alfaro y el Departamento de Geología Aplicada, se elaboró una presentación que les quiero mostrar ahora. Voy a compartir la pantalla. Ahí ¿ven la pantalla? Sí, perfecto, no hay Ya, problema. excelente. Bueno, Servicio Nacional de Geología y Minería, que estamos participando con ustedes, fuimos cordialmente invitados a esta reunión. Esta presentación consta de unas 18 láminas más o menos, y vamos a hablar un poco de la estructura de Senagiomin, vamos a hablar de las competencias que hablaba nuestro director sobre los peligros geológicos, la vinculación con los instrumentos de planificación territorial, la asistencia técnica geológica, la atención de emergencias geológicas y al final unas conclusiones y recomendaciones. Primera medida, esta es la estructura del Senagiomin, donde tenemos la dirección nacional, la parte alta obviamente, y abajo las dos subdirecciones, de minería al lado izquierdo y subdirección de geología al lado derecho. Dentro de esta subdirección de geología, el espectro geológico que atañe al Senagiomin es bastante amplio, o sea, hacen bastantes cosas, digamos, y en una parte de este organigrama está lo que es el Departamento de Geología Aplicada y Recursos Geológicos, y otro departamento que es la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, que también las quisimos incluir en esta presentación, porque los dos atañen a, son de impacto social, digamos, ¿ya? Son bastante importantes estos dos departamentos, y como decía nuestro director, esto ha ido incrementándose a través del tiempo. Nuestra finalidad comenzó básicamente con hacer planos de geología básica, y estos temas de geología aplicada en el pasado era muy poquito, había un solo geólogo para atender esas necesidades, y tampoco había mucho requerimiento, y esto ha ido incrementándose con el tiempo, y más tarde vamos a ver algunas cifras también. Este Departamento de Geología, de Geología Aplicada y Recursos Geológicos tiene entre las unidades que tiene, está la unidad de asistencia geológica y emergencia, que vamos a ir a verlo más adelante. Y además tenemos la Oficina de Gestión de Emergencia que se generó últimamente en el servicio. Respecto a las competencias en referente a peligros geológicos, el decreto de ley 3525 dice, en buenas cuentas, y esto hay que estar atento, en celebrar convenios con el objeto de obtener asistencia técnica, y para prestar servicios y efectuar estudios de investigaciones, que es lo que yo hablaba sobre la geología básica, que es fundamental para todos estos trabajos, y asesoramiento técnico en forma remunerada sobre cualquier materia de carácter geológico y minero. El Departamento de Geología Aplicada le corresponde realizar, como les mencionaba antes, el estudio de geología básica orientada a fines específicos en relación a recursos minerales y prevención de riesgos naturales. Ese departamento, como mencionaba el director, se ha puesto muy de moda en realidad, se ha puesto muy de moda, y hemos tenido muchas solicitudes de mucha índole, ¿no? Desde geomecánica, que son competencias que no las vemos en realidad, y de hidrogeología, y hay varias temáticas que son importantes de considerar.
Lo importante en esta temática es separar y entender los dos nombres. Uno es el peligro y otro el riesgo, y que no se confundan. El peligro lo estamos viendo como Senagiomín y los municipios con los instrumentos de planificación territorial, y los riesgos lo ven ONEMI, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y también los municipios. Entonces hay que diferenciar estos dos términos que a veces se mezclan un poco, ¿ya? Tenemos abajo una imagen que pusimos, a la izquierda tenemos un colapso de una zona que está poco estable, ¿verdad? Y que puede afectar una población, y en base a ese peligro, ¿verdad? Existe un riesgo que se modifica entonces, o se hace el camino, se hace la población lejano a la zona de peligro. Pero esos términos es importante recordarlos para después. En nuestras funciones como servicio geológico, nosotros hacemos mapas geológicos de todo Chile a diferentes escalas, pero en las cartas, en la cartografía temática, que son referentes a peligro de remoción en masa, peligro volcánico, hidrogeología, entre otros, se trabaja, y esto es importante, a escala entre 1.50.000 y 1.250.000. Por lo tanto, a veces este detalle no tiene, estos mapas no tienen tanto detalle como uno quisiera, porque tenemos que abarcar todo el país, digamos, y uno va de un área más grande a un área más chica, pero igual ayuda a entender los peligros, no los riesgos, los peligros de, de los peligros geológicos que están referidos a remoción en masa, hidrogeología, incluso volcánicos, ¿ya? Entonces, estos son los mapas que estamos generando, y que actualmente estos mapas no son vinculantes en realidad, pero sí son un insumo que se le entrega a las municipalidades, y que son considerados a veces, pero se hacen entrega a todos los que lo requieren. También tenemos, como mencionáis, lo que hicimos incorporar aquí, en la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, que es un observatorio que tenemos ubicado en la ciudad de Temuco, que está monitoreando 45 volcanes de los 90 que son activos, potencialmente activos, 45 volcanes que los estamos monitoreando 24/7. Entonces, este es un ejemplo de una carta geológica de peligro geológico del sector de Carrán Los Venados, en la región de Los Ríos, donde se mezclan en este plano, y también hay un texto que tiene 50 o 60 páginas, digamos, que acompaña el plano, para entenderlo, que se interpone aquí en buenas cuentas los eventos anteriores, que son eventos pequeños, pero son muy recurrentes, y eventos que son muy mayores, pero son muy poco recurrentes. Entonces se hace una mezcla de información en este centro volcánico. Aquí no hay un volcán solo, son un enjambre volcánico, podríamos decir, con las zonas que mayor o menormente pueden afectar en el sector donde está emplazado este sistema volcánico. En nuestro monitoreo de los 45 volcanes más peligrosos, que hay un ranking de volcanes que van de 1 a 92 y están divididos en cuatro grupos. Nosotros los 45 son de grupo 1 y 2. Esos volcanes están monitoreados, y en cada volcán tenemos puestos varios tipos de sensores que son de GPS, hay inclinómetro, hay espectrometría de gases, hay cámara de vigilancia, hay sismómetro, también tenemos información satelital, cosas de tal forma que si este volcán de alguna forma empieza a activarse o a dar indicio de alguna actividad magmática, se va teniendo registro en una de estas salas inmensas que tenemos en nuestro observatorio, 24/7, y eso va cambiando el tipo de alerta, y esto se va comunicando a ONEMI. Esto obviamente también
junto con la remoción en masa, de mucho impacto social, y está muy bien monitoreado. Nuestro observatorio es de clase mundial. De hecho, en el caso, como ejemplo, aquí puse los puntos de encuentro transitorio, que respecto al complejo volcánico de Nevado Chillán, que es la parte roja que está al fondo, donde está el cráter activo, ¿ya? Donde tiene un área de influencia de los posibles proyectiles balísticos que salen del cráter, ¿verdad? Y las zonas de las quebradas donde hay puntos que en una primera instancia, en caso de cambiar la alerta de verde, amarilla, amarilla, naranja o a roja, nosotros a través de ONEMI informamos a ONEMI y la ONEMI informa a las comunidades, y hay puntos que son de encuentro transitorio. Los primeros puntos donde la comunidad tiene que irse a refugiar para después salir a unos puntos más definitivos que fija ONEMI. También es importante mencionar que el CNGEOMIN y la Subdirección Nacional de Geología ha estado trabajando y ha estado optimizando estos recursos, y hemos estado trabajando fuertemente en el portal GeoMin. Esto permite que cualquier persona, ustedes, nosotros también internamente se usa mucho, y cualquier persona externa puede acceder a toda la información nuestra a través de un portal. Está listo ya, pero me falta mejorarlo porque comenzamos hace poco, digamos, se está mejorando mucho, y aquí también se puede ver la cartografía geológica y de peligro, tanto como el ambiente del ámbito volcánico y remoción en masa. Esto es importante porque esto lo estamos haciendo bastante amistoso para que cualquier persona pueda acceder a ella. Respecto a las competencias de peligro geológico, nos hemos abocado en buenas cuentas a lo que estamos hablando de peligro de remoción en masa y a los peligros de afloramiento de agua subterránea. En relación a esto, los instrumentos de planificación territorial, tenemos asistencias técnicas geológicas, ATG, y que en buenas cuentas ocupan nuestro 80% de las consultas. Respecto a eso, tenemos hay como 3 regiones, ¿verdad? Que están el plan regulador metropolitano de Santiago, ¿ya? Que tiene unos mapas de peligro, la región de Coquimbo y la región del Libertador Bernardo O'Higgins. En buenas cuentas, esto es importante, de esas 3 regiones, digamos, nos llegan bastante asistencia, bastante consulta. Todas las municipalidades, de alguna forma, tienen sus planos de peligro que han elaborado ellos mismos, ¿ya? Probablemente con consultores, geólogos, probablemente ingenieros, geomecánicos, como hablaba el director delante, ¿ya? Entonces, nosotros somos el ente validador. Entonces, ¿qué pasa? Que una obra civil, incluso de un particular o quien sea, que vaya a construir una obra civil sobre una zona que la municipalidad decretó como una zona peligrosa, ellos hacen un informe con un tercero, y eso lo envían al CERNAGEOMIN y nosotros lo revisamos. A veces lo pimponeamos en realidad porque no siempre es tan completo, le pedimos más información, hasta que en buenas cuentas elaboran un plano bien completo, y nosotros emitimos un oficio que sale de esta subdirección, y ese oficio sí es vinculante, o sea, para poder construir dentro de la zona de peligro que la municipalidad decretó, nos piden la consulta a nosotros, y sí hacemos el oficio hasta que ellos puedan construir. Entonces, como les comentaba, viene una solicitud por la construcción en una zona de riego, que ya sea comunal, provincial o metropolitano. Se revisa ese estudio, sobre todo respecto a remoción en masa, arrolamiento de napas freáticas. Nos llegan mucho sobre napas freáticas, por ejemplo, de aquí de O'Higgins y de la zona de Colina también. Muchas nos llegan. Se valía ese estudio. Nosotros no tenemos la competencia para validar el diseño,
porque nosotros vemos cuál es el peligro, si está el estudio bien hecho, pero cómo se puede minimizar el riesgo, ya entramos en otro ámbito que no tenemos nuestras competencias. Y como les mencionaba, ahí generamos el oficio que es vinculante en este caso. Asimismo, para ayudar a nuestro... Pero si se van a mover, que para tener más, ser más amistoso para la comunidad, estos temas tan sensibles que son bastante de mucho impacto social, se ha decretado, se ha hecho una plataforma este último año de ingreso de las asistencias técnicas geológicas para obtener los permisos municipales, solamente para referente a los permisos municipales. No está todavía ambientada para otros solicitantes, pero es muy fácil así que no nos llegue un oficio de la municipalidad, llega por oficina aparte y se demora un tiempo X. Tratamos de optimizar los recursos y optimizar los tiempos, que es muy importante en estos casos, y hemos generado esta plataforma de ingreso de asistencias técnicas geológicas. Asimismo, como se mencionaba antes, nosotros nos pronunciamos en varios temas, y muchos de esos temas son de recursos minerales, incluso de yacimientos minerales, que hay muchas consultas también, geotérmico, que también están bastante de moda, como decía nuestro director, aguas subterráneas, periodos geológicos y patrimonio geológico, a lo que nosotros tenemos una unidad que es de geopatrimonio. Así podemos ver que el total de asistencias técnicas del 2018 fueron 527, que están debidas en 231 de asistencia de agua subterránea, 151 de peligro geológico y de levantamiento en terreno físicamente 34. Si ustedes pueden fijarse, asimismo el 2019, aquí nos incluyen la asistencia que hemos hecho en terreno por causa de algún peligro que nos han llamado así como de y que la maneja Pedro Berrío, que nos acompaña también hoy día, donde Senajomín cumple un rol importante como un organismo técnico para esta emergencia en territorio nacional. Y debo informar que se recibió un reconocimiento de la ONU que esta plataforma nacional de riesgo de desastre es de clase mundial y está bien considerada por la ONU, lo que encuentro que es muy bueno lo que. De esta forma tenemos una interacción bastante cercana, bueno, la subdirección de minería con la subdirección de la geología y la dirección nacional con las direcciones regionales también, pero sobre todo con ONEMI. Tenemos una estrecha relación. Y en base a eso, nosotros como organismo técnico, nosotros tenemos mesa de trabajo con ONEMI y esto generan la acción a tomar en caso de algún eventual peligro. Como conclusiones y recomendaciones, el Senajomín desarrolla una tarea fundamental, la comprensión del proceso geológico. Este trabajo que yo mencionaba al comienzo es necesario que es en buena cuenta, es una geología básica que genera el Senajomín. Todas estas acciones de que son de impacto social tienen que ir con una base firme, una base dura, digamos, con información geológica. Como el Senajomín, y pasan muchos servicios públicos, y además siempre estamos con problemas de los recursos, estamos trabajando en algunas zonas con informe de peligro geológico a escala 1/250.000, como les mencionaba anteriormente,
pero para lograr mayor rapidez estamos postulando a varios fondos nacionales de desarrollo regional en la zona de Arica, Paine, Dakota, tenemos ahí en Antofagasta, en Copiapó, los ríos, y trataremos de ir avanzando en esa línea para poder completar el país con esta temática. Senagiomin, como menciono ahí, tiene las competencias para hacer la contraparte, pero contraparte técnica, la elaboración de los instrumentos de planificación territorial, pero esto debe ser elaborado por parte de cada municipio con un equipo técnico especializado. Como les comentaba antes, nosotros no podemos ser juez y parte, entre comillas, o sea, no lo podemos hacer nosotros y después validarlo. Por eso es que es importante que cada municipio lo haga por sus medios, digamos, y nosotros feliz lo validamos. Las competencias de Senagiomin son claras en lo que respecta a la revisión técnica en materia de peligro y que están directamente relacionadas con geología. Pero hay otras temáticas que de repente nos llegan, y bastante a menudo, con respecto a ingeniería o vialidad, obras fluviales, geotécnica o geomecánica, que no tenemos competencia en esa área, no tenemos personal para atender esa. Entonces, todo lo que sea en peligro geológico, nosotros lo estamos validando. De acuerdo al artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, se indica que estos permisos de edificación se acompañe con un estudio fundado, elaborado por un profesional especialista y aprobado, y aquí sí, aprobado por el organismo competente que determine las acciones que deberían ejecutarse para su utilización. Aunque no se menciona que es Senagiomin tampoco. En este sentido, Senagiomin sería un ente validador en materia de peligro geológico, no así del riesgo asociado. Por eso que yo decía al principio de no mezclar los términos de peligro con riesgo. Y bueno, como decía nuestro director al principio, que estamos muy de moda en ese sentido, que ha aumentado y estamos preocupados por el volumen de solicitudes, como les mostraba anteriormente, que puedan ingresar a Senagiomin en esta materia, sin tener una estructura interna o un recurso que sustenta esta responsabilidad en el tiempo. Eso es, y si tienen consulta. Bien, muchas gracias, don Alejandro. Aprovechamos también de saludar a todos los miembros de la comisión que están aquí presentes. Sin duda que es un tema absolutamente valioso, así que, estimados senadores, este es un tema que toca a toda la zona y hemos hablado de la necesidad de contar con esta información. Ofrezco la palabra respecto de esta exposición, junto con agradecerles la enorme contenido e información que entregó don Alejandro para el trabajo del rol de Senagiomin, ¿no es cierto?, lo que significa también la prevención de estos peligros. Juan Castro. Sí, gracias, presidente. La verdad que me asombró la información, presidente, porque creo que Senagiomin desarrolla una actividad gigantesca que es poco conocida para muchos de nosotros. Me llamó la atención en una de las exposiciones que también tienen estudios referentes a las aguas subterráneas de las diferentes valles o cuencas. Entonces la pregunta es si tienen tienen estudios de las cuencas de todo el país o solamente de algunas. Esa es una pregunta. Y lo otro, me parece muy importante la opinión de Senagiomin frente a todo lo que significa construcción. Entonces, entendiendo la tremenda actividad y trabajo que tienen, pero yo entiendo, la verdad, que no tiene mucha gente, porque en la región del Maule, la verdad que Senagiomin me da la impresión que tiene una cantidad de personas muy, muy menores, no creo que sean más de unos 3 o 4. Entonces, con todas esas personas, para poder atender a una región, yo creo que debe sufrir el mal que tienen todos los servicios públicos, que les falta personas, les falta capital humano, y obviamente que los recursos para poder pagar ese capital humano. Entonces,
me gustaría que me profundizaran un poco más eso. Eso, presidente. Bien, muchas gracias, senador. ¿Alguien más desea hacer alguna consulta aprovechando a los directivos de Sennageomin que están acá? Yo tengo un par de consultas para el Sennageomin. Una de las grandes inquietudes que se ha planteado en relación a la tramitación de este proyecto y también que nace en una medida también el interés de tenerlo ustedes en esta sesión, es porque desgraciadamente, a pesar de toda la experiencia de riesgo o de peligros, perdón, que tiene nuestro país en volcanismo, en deslizamiento, en avalancha, de repente incluso han surgido fenómenos nuevos que a veces incluso ni siquiera estaban pesquisados en algunos tímidos planes de emergencia, y este carácter vinculante. ¿Hasta dónde la asistencia técnica geológica, ustedes señalan que al final se genera un oficio, y ese oficio sí es vinculante? O sea, es realmente en la práctica se produce ese fenómeno, un oficio como que un oficio no tiene carácter de norma regular, pero ustedes lo señalan de que al generar el oficio, Sennageomin se transforma este informe, ¿verdad? En un tema vinculante para el desarrollo de algún proyecto. Me correspondió recientemente a nosotros en la región de Aysén, a propósito de un proyecto habitacional. Puerto Aysén, el mayor problema que tenía, ¿no es cierto?, es la calidad de los suelos para el desarrollo urbano, y se generó la exigencia de un plan de preparación del terreno por los peligros, por los riesgos más que los peligros en ese minuto, por el tema de la sismicidad. Generó un alto costo asociado, ¿verdad?, al desarrollo de este proyecto. Entonces, me gustaría saber hasta dónde este carácter de este oficio se transforma en vinculante, y hasta dónde esto termina siendo realmente al final implementado, ejecutado por las entidades que lo desarrollan. Nos llamó mucho la atención, y al parecer el senador Soria todavía no se había conectado al tema, que aparece toda la zona norte. O sea, aprovechamos a saludar ahí al senador, siempre está presente en esta comisión, porque vi una lámina a propósito dentro de esta cartografía nacional temática, ¿verdad?, que existe, los riesgos asociados a los peligros asociados a algunas zonas en materia de volcanismo, para qué decir, pero también se ha hablado de una zona de deslizamiento en la zona costera norte, ¿ah? Y ahí tenemos población. Entonces, al final de cuentas, lo que nos queda es qué hacemos con la realidad del peligro que está muchos emplazamientos de población en nuestro país. La mayoría de ellos, muchos, están ubicados evidentemente en zonas de riesgo, y cada cierto tiempo vemos los estragos que acontecen estos temas, y surgen grandes reuniones, grandes discursos, grandes acciones, pero hubo una exposición en algunos de los conversatorios que hicimos de un experto que al final de cuentas la gente siempre termina volviendo al lugar de origen. Y el mejor caso tenemos ahí en Chile lo que nos pasó en Chaitén con el volcán, y todo lo que pasó. La gente, a pesar de todos los planes, se hicieron estudios, se financiaron infinidad de estudios, ¿verdad? Se contrataron, para qué decir, y al final surgió un informe donde la gente tenía que ser reubicada en otra zona, pero la gente volvió al Chaitén tradicional. Por eso nos interesa saber el tema del carácter vinculante de los informes que emiten directores. Claro, presidente, quiero responder la primera pregunta respecto a los estudios hidrogeológicos en las cuencas, y después voy a tocar este tema también. Sí, nosotros hacemos estudios de las cuencas en temas de hidrogeología, pero hay que recordar la escala en que trabajamos, que son entre 50 y 250.000. En realidad, muy usual, 250.000 y después 100.000. Ahora, esos estudios hidrogeológicos que se hacen en una región, digamos, nos demoramos, no sé, entre 2 y 3 años en hacerlo. Ya no son fáciles. ¿Ya? Entonces, eso se está haciendo. No tenemos todo abarcado en Chile, obviamente, pues sí se está haciendo. Y respecto a esta vinculación de estos oficios, vuelvo al tema de la escala. ¿Ya? Uno trabaja a una escala como mayor. Estos oficios que nosotros emitimos, ¿verdad?, y que sí son vinculantes porque hay un trabajo de detalle, que es otra escala. Nosotros, si nos ponemos a hacer un trabajo de detalle, es duro, digamos. O sea,
es como complicado hacerlo, digamos, no es fácil, por tema de gente y recursos. Entonces, pero sí hay temáticas que con estas mapas y hojas geológicas a esa escala, sí uno tiene una visión bastante clara de las zonas de peligro. Respecto a la construcción, creo que el director iba a mencionar algo lo de Talcar. Sí, por su intermedio, señor presidente. Respecto a la capacidad del Senagiomín a nivel nacional, muchas veces, no necesariamente en las regiones tenemos instalado la capacidad operativa profesional. Por ejemplo, los mapas geológicos del norte de Chile, en su mayoría los geólogos están ubicados en Santiago y un grupo no menor está en el sur de Chile, en la oficina que tenemos en Valdivia, aunque suena un poco ridículo, pero en Valdivia y en Puerto Vara. Pero se trasladan o se trabaja mucho también a través de imágenes satelitales, a través de fotografía, o a través también de trabajo de campo, vale decir, se va a la cordillera, están 15 días, se toman las muestras y se vuelve a la oficina. O sea, no necesariamente se requiere ese personal instalado en cada región. Ahora, esto lo digo porque lógicamente no tenemos suficiente personal para tener un equipo en cada una de las regionales, en el equipo geológico, porque en minero tenemos más en la zona norte y lo geológico tenemos más en la zona sur, que es donde mayores requerimientos tenemos. Ahora, respecto a los diferentes estudios que se realizan, desde el año pasado nosotros hemos presentado varios FNDR para que las mismas regiones financien estudios de peligro a nivel regional. El año pasado presentamos en Arica, en Iquique, que lo hicimos finalmente en conjunto con el CIREN Corfo. En Arica, bueno, por toda la pandemia finalmente no fue financiado. Presentamos en Antofagasta, en Atacama y en Valdivia. De esos casos, le digo, Valdivia nos asignaron los recursos para hacer el estudio, y en Iquique no fueron recursos directamente, pero sí pudimos coordinarnos con este estudio de CIREN Corfo y con otras instituciones del Estado para poder contar con mapa de peligro. En las otras regiones no tuvimos la igual suerte, así que vamos a insistir ahora para el próximo año en poder realizar informes, ¿no es cierto?, a través de financiamiento de los FNDR. Pero esa es la situación como servicio. Y en cuanto a lo del carácter vinculante, senador, respecto a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, como señalaba el subdirector de Geología, nosotros validamos algunos informes, ¿no es cierto?, pero no necesariamente son vinculantes, sobre todo y los que tienen mayor características que se asemeja un poco a lo que hizo usted, a un informe que hubo de un sector, ¿no es cierto?, un proyecto en específico, que corresponde eso a la asistencia técnica geológica, no es vinculante, y nosotros nos encontramos muchas veces sometidos a este problema que vuelvo a insistir, lo de la moda, ¿no es cierto?, que muchas veces los municipios nos preguntan un informe o nos solicitan informe y después el informe queda en una casilla, un correo electrónico. Nadie lo aplica, nadie va a terreno o nadie sigue adelante, ¿no es cierto?, con lo que se verá. Eso lo vemos mucho, sobre todo en la zona sur del país, en que hay una gran cantidad de remociones en masa, por producto de las lluvias, por supuesto. Esa es la situación respecto al carácter vinculante de nuestros informes. No tienen el carácter que debieran tener. Sí, muchas gracias, director. En realidad esa ha sido una de las inquietudes del interés que teníamos de que Senagiomín estuviera en esta comisión. El senador Navarro lo ha planteado reiteradas veces también respecto del carácter o no del tema, ¿no es cierto? Porque de repente el peligro de la población en nuestro país es evidente a lo largo de todo Chile por diferentes causas, pero es una situación evidente. Y cada vez que pasan estos fenómenos catastróficos mayores, encontramos todos hablando, comentando, y salen mil, y como bien señala, todo a lo mejor muy reactivo, ¿no es cierto?, frente a los hechos. Y el mejor ejemplo que uno lo ve aquí en la zona austral, uno lo ve en el norte y lo ve en cualquier parte del país, de gente que está ubicada o emplazada en condiciones especiales. Y Chaitén es el mejor caso en la zona austral, el mejor caso en Chaitén. ¿Ya? Ahí hubo el desastre más grande, falleció gente, sendos estudios, todos hablamos, ¿verdad? Yo no soy de la zona, Chaitén corresponde a la 10ª región, no a la región más linda de Chile, que es la región de Aysén,
pero está tan cerca nuestro que uno siempre lo correlaciona con uno. Entonces, y ahí tenemos todo el ejemplo donde se produjo, ¿verdad?, la tormenta perfecta, y al final el resultado de toda la inquietud pública del tema, de los informes, terminó la gente volviendo a radicarse en Chaitén. Entonces, evidentemente que este tema de lo vinculante nos gustó la expresión. Habrá que echarle una miradita, y por eso el interés que teníamos de conversar con ustedes, porque como estamos hoy día con esta moción que pretende regularizar loteos irregulares, la mayoría de ellos, desgraciadamente, o muchos de ellos, están precisamente ubicados en lugares que no están plenamente aptos para la ocupación y están desgraciadamente susceptibles a muchos peligros, y eso es evidente que está pasando, y por eso queríamos escuchar la opinión de ustedes. Ahora, Vamos. yo puedo insistir en un punto, senador, si me permite, que hay que tener muy claro la diferencia entre el peligro y el riesgo, ¿no es cierto? Peligro, Senajomín dice, mire, en esta quebrada, eventualmente, en una lluvia de determinadas características, va a venir una avenida, ¿no es cierto? Se va a activar la quebrada y va a generar una remoción de masa. Una vez que determinamos eso, o en un volcán, ¿no es cierto? Mire, en una eventual erupción, por aquí van a bajar los flujos, ¿no es cierto? Y la nieve, y todo el ejemplo que ponía el subdirector. Y el riesgo es lo que nosotros trabajamos con ONEMI, y nos sentamos en una mesa con ONEMI, con MIMBU, con el MOP, con las municipalidades, en que decimos, mire, esto podríamos detenerlo con construcción, no sé, por decir algo, ¿no es cierto?, con piscinas decantadoras, estas son las áreas, ¿no es cierto?, de mayor riesgo, esta es una área de riesgo que no puede construirse acá infraestructura educacional, por ejemplo. Entonces, son distintos esos matices, ¿no es cierto?, entre ese peligro y el riesgo. Entonces, no necesariamente un área en que haya peligro es un área que esté vedada al desarrollo de la actividad humana, porque bastaría tal vez con el desarrollo de ciertas infraestructuras para poder disminuir ese riesgo y habilitarlas para esa actividad humana. ¿Ah? Entonces, distinguir esas dos calificaciones y dos acciones que son distintas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. No, totalmente de acuerdo. Ofrezco la palabra, senadores. Senador Navarro. Mira, agradecer la exposición clara de Senajomín Alejandro Sessioni, ¿no? También lo que ha planteado don Alfonso Domeyko. Pero mira, las desgracias cuando ocurren, ocurren. Yo lo he dicho, yo estoy por un ministerio, no por la ONEMI, un ministerio de desastres naturales y emergencias nacionales. Porque la prevención es la madre de todas las medidas. Nosotros gastamos más plata que Japón de manera proporcional en torno a la reconstrucción per cápita, producto de que, si bien tenemos una buena construcción sísmica, tenemos un país lleno de probabilidades de eventos naturales, de desastres naturales, también de emergencias nacionales. Entonces, el fortalecimiento de la estructura, uno podría decir, temas como este van a tener un correlato vinculante, porque el problema que tenemos hoy es que los planos reguladores y la planificación de la ciudad hace que los informes en Najomín no sean vinculantes. Entonces, constatamos donde hay los riesgos, pero vayan a meterse a corregir. No se puede corregir. Y los porfiados hechos nos demuestran que las casas siguen ahí, los asentamientos siguen ahí hasta que ocurre una desgracia, y luego nos ponemos a buscar los culpables, tanto dentro del gobierno, del Estado, por que fuere. Entonces, la pregunta es, yo la hacía la vez pasada, pero ahora para don Alejandro Sessioni, tema vinculante. ¿Cómo hacemos que estos informes técnicos, que han costado mucho dinero al Estado, que lo han hecho profesionales de relevancia nacional y con experiencia internacional, sirvan para algo? Porque entendemos que muchos de estos informes solo ven la luz cuando hay una desgracia y alguien dice, ve, si lo habíamos anticipado, aquí está el informe. Entonces, ¿cómo hace que todos estos eventos de determinar las áreas de riesgo y de amenaza, independientemente de las diferencias que estas puedan tener, llevan a la protección de las personas? Y anteriormente, ¿cómo evitamos de que en estas áreas de riesgo y amenaza haya asentamientos humanos
o de infraestructura. ¿Y qué facultades tiene la autoridad? Y esta pregunta va a ser Nagiomín, para que ello ocurra. Esto es lo mismo que el tema de la fiscalización de las minas. Y mi experiencia acá con las minas de carbón, lo que fue Schwager, lo que fue Lota, y también los Pirquenes, da cuenta de que a pesar de la fiscalización, las desgracias ocurren igual. Entonces, pero si a pesar de que la fiscalización ocurren igual y no hay vinculación y ocurren igual, un elemento político para nosotros como legisladores es hacer que las leyes funcionen y hacer que los organismos públicos, la tarea profesional que hacen se cumpla, presidente. Entonces, me gustaría saber la opinión de ambos, de don Alfonso y don Alejandro, en torno a la necesidad o no de que sean informes vinculantes y cómo ven ellos la obligatoriedad de estos informes de riesgo, tanto para privados, llámese empresas, como también para el Estado, llámese municipio o ministerios. Eso, presidente. Sí, no, correcto, Alejandro. Bueno, como bien dice el senador, siempre estamos muy reactivos frente a los temas de la ocurrencia de desastres en nuestro país, lo vemos cotidianamente. Me parece, no sé, don Alejandro o Alfonso. Sí, sí, no, mire, es un tema que me atrevo a contestarlo porque lo hemos conversado de manera técnica muchas veces aquí dentro del servicio, y es una pregunta que no es fácil, porque yo creo que hay que distinguir, senador, entre los tipos de informes que realizarían, ¿no es cierto? En el informe de un plano regulador, de un instrumento de ordenamiento territorial, evidentemente, ¿no es cierto?, hay muchas miradas, ¿no es cierto?, y hay muchos profesionales, y hay mucho análisis, que son los que finalmente van moldeando, ¿no es cierto?, el desarrollo humano dentro de un territorio. Por lo tanto, y eso es distinto, por ejemplo, también a las asistencias técnicas, que si bien son muy necesarias, tienen otra profundidad, por así decirlo, ¿no es cierto?, que lo que requiere, que el estudio que requiere un plano regulador, son hechas, ¿no es cierto?, va un profesional, hace el estudio, un modelamiento, y da una conclusión, que es profesional, es válida, pero habría que distinguir, ¿no es cierto?, entre cuál puede tener un efecto vinculante per se, ¿no es cierto?, solo al momento de su dictación. Eso es en un carácter. Y lo otro en el carácter administrativo financiero, ¿no es cierto? Habría que estudiar si es que Senagiomín tendría o no una capacidad operativa y de financiamiento para que pudiera pronunciarse de todos los instrumentos de planificación territorial del país, ¿no es cierto?, con esa obligatoriedad, y que el asignarle esa función a Senagiomín no signifique una paralización de alguna manera, una burocratización de los ya tan burocráticos instrumentos de planificación territorial, que muchas veces en Chile no contamos con instrumentos por lo burocrático que resulta, ¿no es cierto?, su confección. Yo personalmente he trabajado en municipalidades en que hay planos reguladores y es eterno, ¿no es cierto? Hay que ver la fecha, lo que se demora son eternos, y por mientras, ¿no es cierto?, hay una desregulación y un poco la ley de la selva, y mientras tanto no hay plan regulador. Entonces, yo creo que son los matices o los elementos que habría que analizar para poder definirlo. Presi. Parece que Alejandro Alfaro quería decir algo. Presi. Presidente. Perdón, tienes la palabra, Jorge, y luego Alejandro Alfaro, por favor. Estimados colegas, senadores y técnicos de GeoGemín, yo creo que yo llego a los 83 años, 84 al Senado, y mi experiencia, mientras han dejado de perseguirme malos políticos, no diré más allá ni más acá, no lo he dicho nunca, no pude ejercer. He mantenido casi siempre la primera mayoría del país, en mi región. Creo que lo que ha dicho GeoGemín y lo que dice David Sandoval, nuestro presidente de comisión, tocan
como diría, en el dedo. Yo creo, y yo lo estoy diciendo, y lo voy a presentar como proyecto ya esta semana, algunas ideas que le he conversado, es que lo primero que debe volver el poder a los municipios. En los últimos 40 años se le ha quitado todos los poderes. Es decir, el plano regulador, como tú bien decías, es como cero. Yo creo que el municipio es el gobierno local, con mayor razón, ahora que vamos a tener elecciones y va a haber un gobernador, etc. Pero el plano regulador no puede meterse ni siquiera a leerlo, por decir algo así exagerado, el gobernador. Es tarea de los gobiernos locales. Y cuando digo los gobiernos locales, les pongo el gran ejemplo. A los 23 años, 24, yo me bajaba un avión en Miami y preguntaba de quién dirige el aeropuerto, porque era una fábula de todo ordenadísimo. Quedé impresionado. El alcalde me dijo, ¿quién? Yo soy socialista toda mi vida y muero, pero he respetado la empresa privada cuadrada. Entonces yo entendía que la empresa privada, con lo que a mí me han enseñado y me hablaban, el imperialismo y todo, el tal imperialismo de tal que el gobierno no tiene nada que ver, ando 2 pasos más, me subo al tranvía, no el tranvía, el tren rápido que tenían ellos, del aeropuerto a la ciudad. Y qué lindo tren y toda una fábula. ¿Y de quién es? Del alcalde. ¿Para qué sigo, no es cierto? En resumen, yo era ciudad portuaria, y hubo una reunión de puertos, para eso iba invitado a los Estados Unidos. 3.000 alcaldes del mundo hubieron. Y nos encontramos que el puerto, ¿y de quién es el puerto? Pregunta, ya me puse curioso yo. Bueno, el puerto es de la Municipalidad de Miami, córtenla. Yo que tenía enseñado de que el socialismo todo es estatal, yo me encuentro en el mundo que tantas veces mis compañeros me decían, los yanquis, aquí los yanquis acá. Bueno, los yanquis hasta el día de hoy, sus ciudades la manejan las alcaldes. Así que ese es el ejemplo que quiero traer a Chile, porque si hay cosas que vi después, lo miré en China, en Europa, he recorrido el mundo entero, invitado para discutir estas cosas. Y me encuentro en todas partes que fundamentalmente en el mundo es el alcalde. Y si yo creo que el alcalde debe volver a tener esas facultades que siempre han tenido y está en todo el mundo, y que en Chile se les quitó a las regiones, porque en el fondo no es el alcalde de la región, no es el alcalde él, del partido, ni el grupito, nada. Y si él se conecta teniendo leyes muy claras, a GeoGemin es el asesor claro, y si tiene que tener 50 técnicos más 100, bueno, el gobierno de Chile, nosotros tenemos que ponerle la plata. Pero es clave. Hoy día dicen que todavía sigue temblando. Entonces hay que determinar tierras donde debe construirse, donde no debe construirse. Y eso no lo hace el plano regulador. Clarito, yo aprendí ahora en la mañana al escucharlo estos 15 minutos, que GeoGemin, que yo no le tiraba pelota tampoco, porque seamos sinceros, uno como que es un organismo que tiene poca relación con uno. Jorge, ¿Sí? para la nomenclatura es Serna Geomin. Serna Geomin. Bueno, hoy le tomo la importancia, así que don Alfonso lo pongo arriba. Usted, para estas cosas que estamos hablando, es el hombre técnico que nos debe asesorar. Y no hay otro intermedio. Todo lo que hagan extraño tiene olor a mal negocio. Yo no vine a perseguir los malos negocios, pero sí que voy a luchar porque los buenos negocios se impongan. No vengo a criticar ni a buscar los votitos baratos, la próxima elección presidencial. No, hagamos las cosas que hay que hacer, y estas comisiones nos hemos encontrado en que nadie pregunta si eres derecha, izquierda, centro, pero estamos buscando, por lo menos esta comisión que yo he venido y a otra, aquí me encuentro muy cómodo porque se está buscando hacer las cosas bien para el país, no para un grupito de allá ni el grupito de acá. Y el mundo nos dice por dónde se debe andar por sus experiencias que tienen cientos de años. Y ya la experiencia es tan clara. Y aquí yo creo que estamos por el buen ejemplo. Presidente, una vez más,
lo felicito porque va por el camino correcto. Y lo único que no está correcto es que no nos pongamos a cambiar las leyes y no necesitamos estar un mes, dos, con que nos reunamos un mediodía, almorcemos juntos y GeoGemina al lado nuestro, sacamos la ley y se acabó todo lo que hay que corregir y esto anda. No es necesario estar un mes de comisión. Yo considero que también eso hay que borrarlo del mapa. Si en una hora o dos dejamos un día para esto, 9 de la mañana, 1 de la tarde o 2, a la hora que se va a almorzar, y la ley sale en el día. ¿Y cómo vamos a necesitar nosotros meses para hacer una ley si esta realidad que se acaba de conversar está clarita? Hay que arreglarla nomás. ¿Cómo? Bueno, los técnicos escriben y nosotros los políticos lo aprobamos. Gracias, presidente, perdonen que me alargué, pero trato de hacer un deporte para que chutiemos la pelota para adelante y metamos el gol. Un gran Chile. Muy bien. Muy bien, Jorge, muchas gracias igualmente. Queda Alejandro entonces y bueno, para ir avanzando en el tema. Alejandro Alfaro. Buenos días a todos, gracias, presidente. Yo quería solamente tocar un punto que mencionó nuestro director, señor Alfonso Domeyko, respecto a la vinculación de estos mapas, que quiero recalcar que los estudios, cuando uno habla de escalas de trabajo, una escala 1 a 250.000, por ejemplo, eso es un estudio, un mapa, que no tiene el detalle suficiente, por ejemplo, para que uno pueda decir, esta casita está o no en zona de peligro, zona de riesgo. Entonces, eso es muy importante tenerlo en claro. Un mapa a las escalas que nosotros trabajamos, escalas regionales, sirven para tener una información de carácter consultivo, ¿ya? O sea, que me indique, esta gran zona sí tiene peligro, esta quebrada, pueden bajar flujos, aluviones por aquí, pero ya decir, esta casa está o no en zona de peligro, este parque, ¿ya? Esos límites son muy difusos. Entonces ahí quiero destacar justamente eso, que la vinculación no puede ser para todos, sino que tiene que ser en el mérito que le corresponde, ¿ya? Simplemente esa acotación. Ok, no, muchas gracias, Alejandro. Como bien dice el senador Soria, Alfonso, esta está la discusión general. Hoy día esperamos votar la discusión en general de este proyecto. Vamos a entrar en lo particular y en ese sentido ha habido harto preocupación e interés de los senadores, como tú lo ves, el senador Soria, el senador Navarro. Hemos estado conversando con anterioridad, Castro, Letelier, ¿verdad? Y hemos todos coincidido en que tenemos evidentemente la necesidad de procurar ir haciendo las cosas, evitar que los hechos acontezcan, evitar que nos sigan pasando las cosas tantas veces, y a pesar de que conocemos, tenemos algunas experiencias, habrá que resolverlo. Y en ese ámbito, Alfonso, como director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, te pediría mantenernos, ¿no es cierto?, en comunicación en la tramitación en particular del proyecto, para seguir en las conclusiones que presentó don Alejandro, seguir conociendo un poco las sugerencias ya un poquito más quizás de detalle, que pudiéramos dar los pasos en la dirección que también tenemos nosotros, de que los temas que sean de carácter técnico, que tengan que ser, cómo hacemos que estas cosas sean vinculantes, cómo hacemos que el oficio termine, ¿no es cierto?, por ser parte real del tema, y con el mayor agrado poder contar con ustedes para esta segunda etapa de este proyecto, Alfonso. Muchas gracias, presidente. Yo solo como recomendación final, que lo tuvieran presente, es que lo digo por experiencia propia, por lo que me ha tocado a mí en los planos reguladores, es que la normativa, sobre todo una de este tipo, que pudiera afectar un área, que tuviera cierta capacidad de modificarse de una manera liviana, ¿ah? Si es que hay un área que es de riesgo, si es que hay que modificarla porque se construyen esas obras por parte del MOB, por ejemplo, que eso no consista en tener que pasar de nuevo por estudio de impacto ambiental, consulta ciudadana, y están otros 10 años, ¿no es cierto?, porque a lo mejor hay un área que estuvo de riesgo y había que construirle ciertas obras, ¿no es cierto?, o las condiciones. Solamente eso, sobre el peso que tengan esas medidas. Bien, correcto. Bien, reiterarles nuestro agradecimiento a Serna Geomín, a todo su equipo que estuvo aquí presente con nosotros, dejarnos comprometidos para la tramitación en particular del proyecto.
con su sugerencia, con su idea, así que vamos a quedar en ese sentido absolutamente. Muchas gracias por su participación, por lo enriquecedor de la misma. Sabemos los peligros a los cuales está sometida nuestra población y por lo tanto reconocemos, como iba a señalar el senador Soria, el rol y el papel que Sennagiomín puede cumplir en este sentido. Así que muchas gracias por todo. Nosotros, senadores, entiendo que han liberado a propósito, amigos de Sennagiomín, porque nosotros ahora entramos a la votación en general del proyecto y ahí entraremos después en contacto. Así que muchas gracias nuevamente, Alfonso. Y don Jorge, ¿usted qué haría con el tema para tomar la votación? Muchas gracias, amigo. Gracias a ustedes. Gracias a usted, don Alejandro. Don Jorge. Entonces, señor presidente, sometería a votación en general el proyecto. Don Jorge, una sola salvedad previa para los senadores que están acá. Le damos también la bienvenida a Nicolás. Gonzalo se tuvo que concurrir por un tema también de tramitación legislativa a la Cámara. Lo que sí tenemos de que me señalaba también el secretario, de que en la presentación de los directores de obra hicieron mención a un requerimiento de consulta eventual para la CONADI respecto de saneamiento de sitios eventuales que están radicados en zona indígena, tierra indígena. Concordamos con el secretario que mejor salvemos este tema y si les parece requerir el acuerdo para que oficiemos al Ministerio de Desarrollo Social en relación a la pertinencia o no de ese tema. Esto pudiera eventualmente soslayarse, ¿no es cierto?, por otras vías administrativas, pero si les parece mejor, hagamos simple y lisa y llanamente el oficio de consulta al Ministerio sobre ese particular. Don Jorge. Perfecto, señor presidente. Entonces, primero se adoptaría el acuerdo de oficiar al Ministerio de Desarrollo Social para que emita su opinión en cuanto a si el proyecto de análisis deberá someterse en lo pertinente al proceso de consulta indígena, atendido, como bien decía el señor presidente, que los propios directivos de ADOM se refirieron a la eventual conveniencia de que CONADI visara el plano loteo cuando se tratara de tierra de protección indígena. Entonces, ¿habría acuerdo, señor presidente, para enviar ese oficio de los señores senadores? Sí, senadores, ¿habría acuerdo? ¿También? Castro, bien. Soria, Alejandro. ¿También? ¿Don Alejandro? Sí. ¿Don Alejandro? Todo. Sí. Muy bien, entonces... habría acuerdo. Muy bien. Bien, ahora, don Jorge, por favor, someta a la votación la aprobación en general para que veamos este proyecto después en particular y tendremos los tiempos para ya el análisis en detalle del mismo. Perfecto, señor presidente. Muy bien, el señor presidente somete a votación en general el proyecto. Senador, señor Castro. ¿Cómo vota, señor Castro? A favor. Muy bien. Senador, señor Latorre. Quisiera fundamentar brevemente el voto, secretario, presidente. A ver, yo creo que es muy relevante enfrentar esta situación de regularización de loteos y porque hay efectivamente muchas personas que están en situación de vulnerabilidad. Pero yo creo que después, en particular, hay que tener algunos puntos de prevención y creo que hay que corregir algunas cosas que vienen en el proyecto de ley. En primer lugar, se deben modificar los parámetros de nivel socioeconómico de quienes integran un campamento para poder optar a esta ley. Actualmente se requiere una composición de extrema vulnerabilidad del campamento y sabemos que los campamentos de hoy no necesariamente tienen la misma situación socioeconómica y de vulnerabilidad de los años 90, la década de los 90 o inicio de los 2000. La realidad es bastante heterogénea y acá lo importante es el riesgo y la vulnerabilidad de las personas. Entonces muchos campamentos podrían quedar fuera, por ejemplo, de esta aplicación práctica de la ley. En segundo lugar, el proyecto establece restricciones para regularizar loteos ubicados sobre vías públicas, plazas o terrenos públicos destinados a ciertos usos. En este caso, como fue mostrado por el centro, el CIMBIT de la Universidad de Valparaíso, si aplicáramos esta norma sin modificaciones, se excluiría un volumen importante de campamentos, al menos en la comuna de Valparaíso o Viña del Mar, que esta región es la que tiene la mayor cantidad y la extensión, son campamentos muy grandes del país. Y en tercer lugar, cabe poner una prevención sobre la discusión que se ha realizado sobre regularizar loteos ubicados en zonas de riesgo, por
Por supuesto, no queremos regularizar loteos que terminen siendo peligrosos para las personas, sin embargo, el riesgo de ser puesto en una balanza con las potenciales obras de mitigación o con la intensidad de ese riesgo, y esto es importante, pues dada la geografía y la exposición de desastres naturales de nuestro país, podemos también terminar siendo demasiado estrictos definiendo riesgos cuando estos riesgos deben cruzarse con las obras de mitigación y otros factores que puedan reducirlo. Solo para finalizar, el uso de esta herramienta de parte de cada Serviu depende bastante de la capacidad técnica de los equipos y varía mucho región a región. Muchas veces se opta muy fácilmente seguir la estrategia de erradicación por traslado antes de intentar al menos plantearse la posibilidad de regularizar y urbanizar loteos. Entonces yo apruebo en general la idea de legislar, pero creo que hay que corregir y mirar con mucha detención algunos aspectos en la discusión en particular. Muy bien, señor senador. Senador señor Navarro, ¿cómo vota? Don Alejandro. Don Alejandro Navarro, ¿cómo vota? A favor. Muy bien. Senador señor Soria, ¿cómo vota? Voto a favor y con las indicaciones de Juan Ignacio. Muy bien. Señor presidente. Sí, igualmente, secretario. Sin duda que vamos a tener una sesión en particular con bastante, vamos a enriquecer significativamente este proyecto. Así que evidentemente voto a favor del proyecto, secretario. Muy bien. Entonces, señor presidente, quedaría aprobado en general por 5 votos a favor y ninguno en contra. Señor presidente, solamente como constancia, quiero recordar que en el informe se establecerá, para que la sala lo tenga presente al momento de votar, que la oración final del párrafo final de la letra A contenía la letra A del número 3, la letra C del número 4 y el número ordinal 2 de la letra D del mencionado número 4, todo del artículo único, tienen carácter orgánico constitucional de conformidad a lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución en relación con el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental. Esto fundamentalmente, señor presidente y señores senadores, es porque se refieren esas normas a funciones y atribuciones de las municipalidades. Entonces eso se consigna en el informe para efectos de que la sala lo tenga presente en su votación. Eso es, señor presidente. Y perdón, señor presidente, lo último, toda vez que estamos en este sistema telemático, se le va a enviar un mail oportunamente a los senadores para que autoricen su mención entre los firmantes del informe. Salvo que lo quisieran dejar ya establecido desde ya. Eso también es una alternativa porque es un medio fehaciente. Si les parece, senadores, votamos todos unánimemente el proyecto, mejor dejemos constancia de inmediato, así nos evitamos un paso de consulta innecesaria. ¿Habría acuerdo para que cada uno consigne, ¿no es cierto?, la suscripción del documento tal cual como lo señala el secretario? De acuerdo. Don Alejandro Navarro también. Don Alejandro, ¿usted está de acuerdo con suscribir el informe también? A ver, no lo leí. ¿El informe? No. Lo que yo le digo es que cuando se emita el informe hay dos posibilidades. Yo les mando un mail para que ustedes digan si lo suscriben o desde ya declaran suscribir el informe. Quiero leerlo, porque... Perfecto. Quiero asegurarme de que las observaciones que yo he presentado estén consignadas en el informe. Absolutamente. He intentado demasiadas veces tratar de incorporar estas observaciones en otros proyectos, ¿ok? Perfecto. Entonces, este proyecto hay que sacarlo. Ok, entonces, don Jorge, lo que vamos a hacer mejor es mandarle el informe y que cada uno lo ratifique, ¿no es cierto? Perfecto. De vuelta mejor para el tema. Muy bien. ¿Ya? Y ahí Bien, entonces pues, pasa a la sala. Perfecto. Afirmativo. Bien, pues, senadores, hemos cumplido con este trámite del proyecto, viene la discusión en particular. Así es que, igual Nicolás, nuestros asesores, muchas gracias por su colaboración. Veremos cómo trabajaremos en la parte técnica. Yo creo que la modalidad que hicimos con condominio pudiera ser la misma vía para que se coordine todo el trabajo legislativo técnico ahora en detalle con los asesores y con la biblioteca. Así que quedaremos atentos a los detalles, lo conversaremos luego y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos, amigos, que estén todos súper bien. ¿Ya? Chao, chao.
Pero, y ponemos el tweet de Yaca.